how beautiful to sing together. Qué hermoso es cantar juntos y alabar al Señor. 2,600 years ago, Hace 2600 años, Babilonia era la nación más poderosa del mundo. one ancient historian Un antiguo historiador describió que las paredes de Babilonia que rodeaban la ciudad tenían más de 90 metros de altura y 25 metros de espesor. 80 feet thick. Escribió, en esplendor no hay ciudad que se le asemeje. In its day, En su época, Babilonia era el centro mundial de aprendizaje, de leyes, de filosofía. Su poderío militar era sin igual. it shattered the Destrozó el poder de Egipto, invadió, arrasó y saqueó la capital asiria de Nínive. Fácilmente conquistó Jerusalén y se llevó a los mejores y más inteligentes niños de Israel a Babilonia para que sirvieran al rey Nabucodonosor. one of these captives Uno de esos cautivos was a young era un joven llamado Daniel. many scholars Muchos eruditos creen que en aquella época Daniel tenía entre 12 y 17 años. think of it. Piensen en ello, mis queridos jóvenes, poseedores del sacerdocio arónico. Daniel was very Es muy posible que Daniel tuviese la edad de ustedes cuando fue llevado a la corte del rey para ser instruido en el idioma, las leyes, la religión y la ciencia de la mundana Babilonia. Can you imagine my ¿Se imaginan lo que habrá sentido have felt al ser obligado a dejar el hogar, marchar 800 kilómetros a una ciudad extraña y que se les adoctrinara en la religión de sus enemigos? Daniel had been A Daniel se le había criado como seguidor de Jehová. he believed in Él creía y adoraba al Dios de Abraham, Isaac. Isaac y Jacob. He had Había estudiado las palabras de los profetas and he knew y estaba al tanto de la interacción de Dios con los hombres. but now Pero ahora, at a very a muy temprana edad, se encontraba en Babilonia in Babylon. como prisionero y estudiante. On him must La presión en él de abandonar sus antiguas creencias y adoptar las de Babilonia but he debió haber sido enorme, pero se mantuvo fiel a su fe. En otras palabras, estuvo fiel en obras y palabras. Muchos de ustedes saben lo que se siente defender una verdad que no es popular. En la jerga actual de Internet se dice que nos queman by those aquellos who que no concuerdan con nosotros. but Daniel Pero Daniel no solo estaba arriesgándose al ridículo público. Babylon En Babilonia, aquellos que desafiaban a las autoridades religiosas understood sabían lo que significaba, figuratively en sentido figurado y literal, literally to be lo que es que los quemaran. just Solo ask pregunten a los amigos de Daniel, Shadrach, Meshach, Sadrach, Mesach y Abednego. I don't know if No it sé was si fue easy fácil for para Daniel Daniel to believe ser un creyente en tales circunstancias. some people are blessed. Algunas personas son bendecidas con un corazón creyente. Seems to come Para ellas la fe parece venir como una dádiva del cielo, pero me imagino que Daniel era como muchos de nosotros que tenemos que luchar por nuestro testimonio. I'm confident Estoy seguro de que Daniel pasó muchas horas de rodillas orando, laying his depositando sus inquietudes y temores sobre el altar de la fe y esperando a que el Señor le diera entendimiento y sabiduría. and the Lord did bless. Y el Señor bendijo a Daniel. Though his faith A pesar de que desafiaron y ridiculizaron su fe, él permaneció fiel a lo que, por experiencia propia, sabía que era lo correcto. Daniel believed. Daniel creyó, Daniel no dudó. And then one night, Entonces, una noche, King Nebuchadnezzar, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo inquietó. he assembled his Reunió a un grupo de sabios y consejeros y exigió que le describieran el sueño que había tenido y que también le revelaran el significado del mismo. course they could not.
Por supuesto, no pudieron hacerlo. Nadie puede hacer lo que pides, le dijeron. Sin embargo, eso solo enfureció más a Nabucodonosor, quien mandó que descuartizaran a todos los sabios, magos, astrólogos y consejeros, incluso a Daniel Daniel, y a los otros jóvenes estudiantes de Israel. you who are Aquellos que estén familiarizados con el libro de Daniel saben lo que ocurrió después. Daniel asked Daniel le pidió a Nabucodonosor un poco de tiempo extra, and he y él y sus fieles compañeros went to fueron a la fuente de su fe their faith. y fortaleza moral. They prayed to God Oraron a Dios y suplicaron ayuda divina en ese momento tan crucial. and then Y was the entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión. Daniel, the young Daniel, boy el joven de una nación conquistada, who had been born quien había sido maltratado y perseguido por creer en una religión extraña, went before fue ante el rey y le reveló el sueño and y su interpretación. from that day A on partir de ese día, the direct como resultado directo de su fidelidad a Dios, Daniel llegó a ser un fiel consejero del rey, reconocido por su sabiduría en toda Babilonia. boy who believed El muchacho que creyó y vivió su fe se había convertido en un hombre de Dios, un profeta, un príncipe de rectitud. to all of us A todos nosotros, quienes poseemos el sacerdocio de Dios, pregunto, are we like that? ¿somos como Daniel? Do we stand loyal to ¿Permanecemos leales a Dios? do we practice what ¿Ponemos en práctica lo que predicamos? or are we ¿O solo somos cristianos de domingo? do our daily ¿Reflejan nuestras acciones diarias lo que profesamos creer? do we help ¿Ayudamos a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos? do we just ¿Decidimos solo las cosas correctas or do we o con entusiasmo hacemos las cosas correctas? brethren Hermanos, we have se nos ha dado mucho. we have been Se nos ha enseñado las verdades divinas del Evangelio restaurado de Jesucristo. Se nos ha confiado la autoridad del sacerdocio para ayudar a nuestro prójimo y para edificar el reino de Dios en la tierra. we live at a time Vivimos en una época de un gran derramamiento de poder espiritual. we have the full Tenemos la plenitud de la verdad. we have priesthood Tenemos las llaves del sacerdocio para sellar en la tierra y en los cielos. sacred Las scriptures sagradas escrituras y enseñanzas de los profetas y apóstoles are available están al alcance como nunca antes. my dear friends Mis queridos amigos, let us not no tomemos esas cosas a la ligera. with these Con esas bendiciones y privilegios vienen grandes responsabilidades y obligaciones. let us rise Pongámonos a la altura de ellas. the ancient city of La antigua ciudad de Babilonia está en ruinas. Su esplendor ha dejado de existir, Babylon's worldly pero su suciedad y maldad live on. siguen adelante. Now it falls Ahora es nuestra responsabilidad vivir como creyentes en un mundo de incredulidad. the challenge Nuestro desafío es diariamente practicar los principios del Evangelio restaurado de Jesucristo y vivir fieles a los mandamientos de Dios. we will have Tendremos que permanecer tranquilos bajo la presión de los compañeros, pressed by it pero no impresionarnos con las tendencias populares prophets from whatever ni falsos profetas area they come de cualquier área que vengan. disregard Por favor, ridicule of the ungodly resistan las tentaciones y el ridículo de los impíos. Resistan las tentaciones del maligno y superen own lazy. su propia pereza. Just think about it. Piensen en ello. How much easier ¿Cuánto más fácil habría sido que Daniel simplemente siguiera las costumbres de Babilonia? he
Podría haber dejado de lado el restrictivo código de conducta que Dios había dado a los hijos de Israel. Podría haberse deleitado en las comidas suculentas que le brindó el rey y haber cedido a los placeres mundanos del hombre natural. Habría evitado el ridículo. Habría sido popular. Se habría llevado bien con la gente. Su sendero tal vez habría sido mucho menos complicado. Y naturalmente hasta que el rey exigiera la interpretación de su sueño. Entonces Daniel habría descubierto que él, al igual que el resto de los sabios de Babilonia, había perdido su conexión con la verdadera fuente de luz y sabiduría. Daniel pasó su prueba. La nuestra aún continúa. Satanás, nuestro adversario, desea que fracasemos. Él disemina mentiras como parte de su esfuerzo para destruir nuestra creencia. Astutamente sugiere que el que duda, el escéptico y el cínico son sofisticados e inteligentes, mientras que aquellos que tienen fe en Dios y en sus milagros son ingenuos, ciegos o que les han lavado el cerebro. Él propondrá que es socialmente aceptable dudar de los dones espirituales y de las enseñanzas de profetas verdaderos. Desearía que pudiese ayudar a todos a comprender este hecho sencillo. Creemos en Dios a causa de las cosas que sabemos, con nuestro corazón y nuestra mente, no por las cosas que no sabemos. A veces nuestras experiencias espirituales son demasiado sagradas para ponerlas en términos del mundo, pero eso no significa que no sean reales. Nuestro Padre Celestial ha preparado un banquete espiritual para sus hijos, en el que ofrece toda clase de inimaginable comida exquisita. Sin embargo, en vez de disfrutar esos dones espirituales, los cínicos se conforman con observar desde lejos y siguen aceptando actitudes de incredulidad, duda y falta de respeto. ¿Por qué andaría alguien por la vida conformándose con la luz de la vela de su propio entendimiento si al acudir a nuestro Padre Celestial podría sentir el sol brillante del conocimiento espiritual que le expandiría la mente con sabiduría y llenaría su alma de gozo? Cuando ustedes y yo les hablamos a las personas sobre la fe y la creencia, no oímos con frecuencia, quisiera poder creer como ustedes. Esto conlleva otra decepción de Satanás, de que la creencia está al alcance de algunas personas, pero no de otras. No hay algo mágico con respecto a la creencia. Pero desear creer es necesariamente el primer paso. Dios no hace acepción de personas. Él es el Padre de ustedes. Él desea hablarles. Sin embargo, requiere una pequeña curiosidad científica, un experimento con la palabra de Dios y ejercitar una partícula de fe. También requiere un poco de humildad y requiere un corazón y una mente receptivos. Requiere buscar en el pleno sentido de la palabra. Y quizás lo que es más difícil, requiere ser paciente y esperar al Señor. Si no ponemos ningún esfuerzo para creer, somos semejantes al hombre que desconecta la lámpara y después culpa a dicha lámpara por no dar luz. Hace poco me sorprendió y entristeció oír de un poseedor del sacerdocio arónico que parecía enorgullecerse del hecho de que se había distanciado de Dios. Él dijo,
Si Dios se revela a mí, entonces creeré. Hasta entonces, encontraré la verdad confiando en mi propio entendimiento e intelecto para alumbrar el camino delante de mí. No conozco el corazón de ese joven, pero no pude evitar sentirme muy mal por él. Cuán fácilmente rechazó los dones que el Señor le brindaba. Ese joven había desconectado la lámpara y después pareció satisfecho ante su astuta observación de que no había luz. Lamentablemente, esa parece ser una actitud muy popular hoy en día. Si ponemos en Dios la responsabilidad de probarnos la veracidad de las cosas, pensamos que podemos justificarnos de tomar en serio los mandamientos de Dios y de tomar responsabilidad por nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Hermanos, permítanme dejar en claro que no hay nada noble ni impresionante al ser cínicos. El escepticismo es fácil. Cualquiera puede tenerlo. La vida fiel es lo que requiere fortaleza moral, dedicación y valor. Los que se aferran a la fe son mucho más impresionantes que aquellos que ceden a la duda cuando surgen preguntas o dudas misteriosas. Sin embargo, no debería sorprendernos que la sociedad no valore la fe. El mundo tiene una larga historia de rechazar lo que no comprende. Y en particular, tiene dificultades para entender lo que no puede ver. Pero solo porque no podemos ver algo con nuestros ojos físicos no significa que no exista. De hecho, hay más cosas en el cielo y la tierra que las que imaginan nuestros libros de texto, diarios científicos y filosofías mundanas. El universo está lleno de maravillas profundas y asombrosas, cosas que solo se pueden comprender a través de los ojos espirituales. Cuando elegimos creer, ejercitar la fe para el arrepentimiento y seguir a nuestro Salvador Jesucristo, abrimos nuestros ojos espirituales a las maravillas que casi ni podemos imaginar. Por consiguiente, nuestra creencia y nuestra fe aumentarán y podremos ver aún más. Hermanos, testifico que aún en los momentos más difíciles, el Salvador les dirá a ustedes lo que le dijo a un ansioso padre en una calle llena de gente en Galilea. No temas, cree solamente. Podemos elegir creer, ya que en la creencia descubrimos la aurora de la luz. Descubriremos la verdad, encontraremos paz. A causa de nuestra creencia nunca tendremos hambre, nunca tendremos sed. Los dones de la gracia de Dios nos permitirán ser fieles a nuestra fe y llenarán nuestra alma como una fuente de agua que brote para vida eterna. Experimentaremos un gozo verdadero y perdurable. Por tanto, mis queridos amigos, mis amados hermanos, en el sacerdocio de Dios, cualquier edad que tengan el valor para creer. No teman, crean solamente. Permanezcan con Daniel. Ruego que cada uno de nosotros, jóvenes y adultos, encontremos renovada fortaleza, valor y un deseo de creer. En el nombre sagrado de nuestro Maestro, en el nombre de Jesucristo. Amén.